Hola a todos, gracias por estar acá. Bueno, esta es una investigación sobre el trenzado gaucho, que es una técnica de trenzado de cuero crudo que se desarrolló en Argentina, en el sur de Brasil y Uruguay principalmente. Esta es una parte de un proyecto más amplio que desarrollaron hace un par de años, que empezó porque justamente lo que me llamó la atención del trenzado gaucho es que es una técnica textil artesanal que está hecha por hombres y generalmente vestida también por hombres, lo cual es bastante especial y único en las técnicas textiles artesanales. Bueno, les voy a mostrar un videito simplemente para que puedan verificar qué es. Voy a hacer a lo largo de la presentación voy a hacer un recorrido de algunas fotos de archivo para entender un poco el enredo histórico. A mí me gusta hablar más de enredo que de entrelazamiento, para que se pueda entender un poco de dónde viene, ¿no? O de dónde creo yo, según mi investigación, que esto viene, y qué posibilidades tiene a la hora de pensar en el futuro o qué capacidad podría tener el trenzado gaucho, ¿no? Es un video de Martín Gómez, que fue uno de los principales pensadores desde el 1950 en adelante, fue uno de los que más representó la técnica ya desarrollada en Argentina, recibió varios premios, fue reconocido internacionalmente, etc., pero simplemente para que puedan graficar qué es el trenzado gaucho y en el contexto en el que está realizado. Generalmente se utiliza para cuchillos, todo lo que se llama complejo ecuestre, que son todos los estribos y objetos que tienen que ver con la dominación animal. Acá se ve cómo se prepara el cuero, cómo se lo va cortando. Es una manera de preparar el cuero que se seca de intemperie, no tiene otro tipo de componentes. Bueno, esa es como la primera parte. Y lo que voy a pasar a mostrarles es como un poco el desarrollo de cómo se llegó a esta técnica, según la investigación que yo estoy haciendo. Bueno, esto es un poco el área donde se desarrolló principalmente, se puede encontrar en todo el resto de América, pero en América del Sur, Argentina, Uruguay y sur de Brasil, Río Grande do Sul está donde más desarrollado. Estas son unas fotos de archivo de una expedición de 1895, donde se ve a Tehuelches utilizando el cuero, de la misma manera secándolo en la tierra y usándolo pintado para hacer más que nada quillambos, que son como mandos que se usaban para diferentes rituales, para transportarse, para esta imagen me parece interesante también mostrar un uso diferente del cuero. Ese es un pan de pintura y un poco lo que quiero proponer es empezar a pensar en otros usos del cuero, ¿no? Bueno, este sería este está en el Museo Nacional de La Plata, es uno de los que llamo como más emblemáticos que están en nuestros museos, después hay muchos en otros museos del mundo, ¿no? Y acá es donde empieza a suceder algo que a mí me llama mucho la atención, que es el mestizaje en las textiles, básicamente. Este es un quillango que está pintado con marcas de estancias. Eso sucedió a partir de que se empezó a separar todo el territorio para introducir el ganado en Argentina. Y bueno, me parece muy interesante empezar a ver cómo estas influencias empiezan a meterse en lo que eran las técnicas que ya tenían los pueblos nativos, ¿no? Me rehuso un poco usar la palabra originarios, y en otro tipo de objetos como son naipes, que los naipes no pertenecían a las comunidades indígenas, pero ellos empiezan a hacer como una especie de como rediseñar estos objetos y empezar a utilizarlos también, ¿no? De estos naipes hay en varios lugares en el mundo. Aquellas imágenes son del Museo de Berlín, estas están en el Museo de La Plata de la Argentina también. Y acá ya empieza a suceder algo, esto es lo que se
se llama el Complejo Ecuestre, está en el Museo también de La Plata. Y acá lo que se empieza a ver para mí es, primero, la introducción del caballo, porque obviamente no utilizaban el caballo, entonces hay como una especie de mezcla entre cómo ellos empiezan a adaptar el caballo para su uso, y empezamos a ver acá algunos objetos que más adelante les voy a ampliar, como ser la cincha, cómo lo empiezan a abordar de alguna manera, y se empieza a ver también cómo se empiezan a usar los tientos de cuero, que después esos va a ir evolucionando, ¿no? Bueno, hay otros objetos también que son parte del mismo complejo ecuestre, está en el mismo museo, aquí es un lazo, y acá ya empezamos a ver el uso de los objetos para dominar a los caballos, etc. Esto es una yerbera, acá hay un cuchillo, y las botas de potro, que también me parece un objeto muy interesante para pensar en esa relación entre los animales y entre el cuerpo de los animales y los humanos. Bueno, durante parte de la investigación que hice, que fue en Brasil, me encontré con un libro que me llamó mucho la atención, que se llama Gauchos y Beduinos, y plantea la relación que hay entre los beduinos y los gauchos a partir de la colonización mediante la península ibérica. Y ahí descubrí o empecé a ver algunos detalles de los diseños que empieza a tomar el pensado gaucho a lo largo de la historia, que están muy relacionados con los tejidos hispano-musulmanes y africanos. Esta es una parte que estoy todavía investigando, entonces, bueno, hay algunos acá que mostrarles. Estas son dos cinchas, que es este objeto que se pone en el caballo para adaptarlo a la montura. Y encuentro algunas relaciones. Aquel es un tejido del Califato de Córdoba, este es un tejido nazarí, y se empiezan a ver estas mismas guardas con los círculos entrelazados. Bueno, esta parte la estoy desarrollando para también entender todas las características que fueron de alguna manera armando lo que conocemos hoy como el pensado gaucho, ¿no? Bueno, este es otro ejemplo, porque al principio no tenía todas estas curvas y contracurvas y demás. Aquella es una bolsa para dinero que es de Marruecos, y este es un estribo. Como se empiezan a ver formas similares entre los diferentes objetos. Bueno, y acá empieza algo en lo que yo estoy muy relacionada, muy interesada, y es lo que creo que más me convoca al simposio, que es un poco la circulación de la materia, en este caso del cuero, y pensar en cómo ese cuero cómo el ganado fue introducido en Latinoamérica hacia fines del siglo XVI, es lo que se tiene data, y cómo Sudamérica empezó a ser el mayor abastecedor de cueros y de carne para Europa, ¿no? Eso generó una trazabilidad de ese material a lo largo de los últimos 400, 500 años. Y lo que yo encuentro interesante es, porque cuando empiezo a comprar cueros acá para hacer algunos experimentos que más adelante les voy a mostrar, a mí me llamó la atención que mucho del cuero que encontraba acá es la industria argentina o brasilera. Entonces, y lo encontraba en mercados de segunda mano, ¿no? Que probablemente, si eso no es vendido, termine en, bueno, esto es una foto que ahora luego quiero mostrarles. Termina en basurales a cielo abierto. Este es el desierto de Atacama, que es uno de los basurales, está en Chile, justamente ahí en este mapa que voy a poner detrás. Aquí está ubicado aquí. Y de alguna manera pensar, ¿no?, en todo este recorrido que tiene el cuero desde su
comienzos y cómo termina en el desierto de Atacama y haciendo de nuestro territorio un territorio que se encuentra en emergencia ecológica, siendo un vertedero de ropa que no llega a ningún lado, básicamente. Entonces, bueno, un poco mi intención es tratar de pensar cómo devolverle a ese cuero que ya está industrializado, ¿no? Cómo devolverle cierta simbología para que no termine en nuestro territorio, ¿no? De alguna manera es una paradoja que donde se produce es donde termina, y entonces es como un doble abuso del mismo territorio, ¿no? Desde su origen hasta donde termina. Bueno, estas son unas fotos de archivo de cómo empezó el modelo agroexportador, que fue clave en todo esto que les estoy contando. Este es el puerto de Buenos Aires, estas son fotos del Archivo General de la Nación, Argentina. Porque aparte, durante el desarrollo del modelo agroexportador, fue donde se expropió la mayor cantidad de tierras de los indígenas. Entonces, todo este desarrollo, por un lado, tenía llegaba atrás todo un proceso de genocidio que fue crucial para la población. El trenzado gaucho fue teniendo diferentes significados o haciendo diferentes cosas a lo largo de la historia, y así como al principio empezó siendo una práctica, porque el gaucho no estaba bien visto, era un bastardo en el territorio, en una mezcla entre los colonos y los indígenas y demás. Entonces, de alguna manera se fue transformando y fue generando lo que fue la imagen nacionalista de Argentina, del progreso, de lo que era la Argentina, ¿no? Como una imagen de la tradición de Argentina, que es esta imagen del gaucho, de desfile, de tradición, muy, muy masculina. Por eso también yo estoy interesada en la práctica textil que hacen los hombres y que visten los hombres. No se encuentran fotos de archivo donde las mujeres estén vestidas con prendas de trenzado gaucho. Bueno, este es un resumen, muy resumen en línea de tiempo de todo lo que les vengo contando, y también cómo entender algunas relaciones de cómo estos objetos se van transformando. Algunos ya se los mostré, y también las diferentes corrientes migratorias que sucedieron a lo largo de todo este proceso de la colonización principalmente hasta la actualidad, pero las que vienen de la influencia árabe, perdón, me parece importante porque tampoco está muy investigada, y de repente yo me encontraba con un montón de diseños que no entendía bien de dónde provenían, y ahí fue que empecé a andar un poco más en esto, que es algo que estoy en proceso de desarrollarlo más. Y todo esto es para preguntarme de alguna manera en qué derivaría, ¿no?, el trenzado gaucho, básicamente, o qué posibilidades tiene. Bueno, estos gráficos los hice durante una residencia de investigación en Brasil, y un poco es una analogía así como el lenguaje contiene, creo que entre el 8 y el 10% de las palabras en castellano son árabes, y hay unos entre 150 y 200 ingenieros, depende del área. De la misma manera, creo yo, que se comporta el trenzado gaucho, ¿no? Como albergando toda esa, es como una bola de nieve, ¿no?, que va como atrapando por donde va pasando de alguna manera, y esto un poco grafica esa línea de tiempo de todas esas influencias. Pero bueno, que no conviven, ¿no? Tampoco quiero romantizar, o sea, todo esto son ficciones que van sucediendo de diferentes procesos que no son tampoco muy simpáticos entre sí. Bueno, y acá venimos, vuelvo a la parte que me interesa del tema de cómo
poco reutilizar todo este cuero que está dando vuelta. Es una foto del mercado de Sencanza acá, que es un lugar donde voy bastante a comprar cuero muy barato. Aquí estas son otras fotos que tomé, que saqué en la página de un lugar que suelo comprar también en Londres, preguntándome lo que les decía antes, de qué manera se puede reutilizar este cuero. El uso del cuero no está muy bien visto últimamente. Yo no compro, por ejemplo, cuero nuevo, pero hay una realidad que considero yo que el cuero que está dando vueltas dura mucho. Es muy durable, es un material que es noble pensando, si pensamos en la sustentabilidad en algo que es durable, creo que el cuero es una alternativa, pero creo que no hace falta producir más cuero, ¿no? Creo que hay suficiente dando vueltas y que no tiene ningún fin, y como les dije antes, termina en vertederos a cielo abierto, que el desierto de Atacama es solo uno de ellos. Hay en diferentes lugares del mundo, del sur global, del mundo del sur. Entonces, esa es la pregunta que me hago continuamente. No sé si tengo tiempo. Bueno, esto ya lo mostré. Quería hacer una reseña de dos pensadores que a mí me ayudaron mucho a configurar esta idea del enredo histórico, de cómo pensar en los pueblos nativos. Silvia Rivera Cusicanqui para mí es fundamental, tiene esta idea del cheque, que es este color que se ve desde lejos, pero cuando uno se acerca está compuesto por muchos colores diferentes, que viene de la cosmovisión aymara, y creo que de alguna manera ayuda a pensar, y bueno, ella también tiene un trabajo muy extenso acerca de estéticas colonizadas, de cómo pensar desde un lugar que no sea el europeo, de que estamos educados básicamente. Simplemente porque, bueno, creo que falta un poco de referencias a pensadores indígenas. Y Aydon Trenak me parece que también es muy importante en el sentido de que él también plantea, este libro es muy nuevo, es del 2022 y aquel es del 2018, o sea, es como antes fresca esta información. Aydon Trenak también plantea esta relación que tenemos con la productividad y en relación con el medio ambiente, ¿no? Me parecía que estaba bueno compartírselos, porque son claves en mi investigación. Bueno, para terminar, ya estoy terminando, pensando en toda esta idea de cómo configurar una nueva cosmovisión, o cómo pensar o qué aporte puede dar el trenzado gaucho a la hora de generar nuevos objetos o de construir de alguna manera los objetos que están más relacionados con la dominación. Me llamó la atención esta foto en la que se puede ver los diferentes objetos que ayudan de alguna manera a la adaptación del cuerpo humano para el traslado con el caballo. Si bien tengo que desarrollarlo un poco más, ¿no? Porque tampoco quiero romantizar la dominación del caballo o el uso del caballo, pero sí me interesa esta relación un poco de simbiosis en algún punto, o de pensar en kinship, pero no me acuerdo cómo era en castellano. De parentesco, perdón. Simplemente me disparó esa idea, ¿no? Entonces, encontré, cuando vi esta imagen de cómo son las botas del potro, pensar un poco en qué esta relación anatómica que existe entre la bota del potro y el pie humano, me hace pensar en que quizás se puede empezar a pensar en objetos que realmente puedan ayudar a tener relaciones de parentesco entre especies, ¿no?
Estos son los bastones, que en la primera foto se ven debajo de la manta donde está sentado, que es también para ayudar a adaptarse. Es otro objeto que me parece interesante, que tiene que ver con la adaptación. Y la cincha, que a mí es un objeto que me llama mucho mi atención y que, bueno, como les dije antes, es la que ayuda de alguna manera a atar las monturas a los caballos, ¿no? El trenzado 8 no solo son trenzas, sino que también son estas costuras que se hacen, hay muchísimas costuras. El primer manual de trenzado 8 que tengo acá conmigo tiene, bueno, todo este libro son costuras y trenzas diferentes y están todas hechas con tientos de diferentes grosores. Bueno, y pensando en esto de la adaptación, y con esto ya termino, primero pensé en un objeto, en cómo usar las trenzas en otros objetos, y se me ocurrió, porque bueno, yo soy diseñadora al principio, después empecé con toda esta investigación más a fondo. Los anteojos son de alguna manera un objeto que permite adaptarse al sol, adaptarse al polvo, tiene que ver con el traslado de algún modo. Entonces, y también pensar en usar otro tipo de material que no sea cuero, experimenté con esto. Y cuando fui al libro de las trenzas, cuando habla de la trenza de 6, que es esta que uso en este objeto, Osornio pone en su libro, es un libro de 1920, que él dice que la trenza de 6 es susceptible de llevar en su interior relleno o tripa para aumentar su resistencia. Esta idea de susceptibilidad del material o de susceptibilidad de una trenza me hizo pensar en estas posibilidades que puede brindar, que van más allá de la utilidad de la producción, ¿no? Bueno, y para último, esta fue una cincha que yo dibujé hace un tiempo, que es una cincha que podría ayudar a esta idea de poder emparentar diferentes especies. Bueno, después otro experimento más que hice durante la residencia de Fabra y Coax, que también es otra cincha, en la que de alguna manera quise mantener algunas líneas de los patrones de la ropa que conseguía. Y bueno, esto es una parte que esto sí es un proceso, pero bueno, para empezar a formular estos objetos que pueden tener otras capacidades, ¿no? Desde trenzado